¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Informarles que hace instantes el régimen de Cuba ha respondido a las sanciones determinadas por Donald Trump en días pasados. Recordemos que el presidente de Estados Unidos ordenó poner en vigencia la totalidad de la ley Helmut-Burton, que según muchos analistas, esta nueva sanción podría tumbar, derrocar finalmente al régimen económico y político que viene dándose en Cuba desde la revolución en 1960. El canciller cubano Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos de poner en marcha nuevamente la doctrina Monroe. Esta teoría que dice América para los americanos, por lo tanto, los gobiernos cubano, Venezuela y Nicaragua y algunos otros serían una amenaza para los intereses de Estados Unidos. A ver, escuchemos de boca propia estas respuestas que hace Cuba, como también las acusaciones que ha lanzado, y luego estamos con la parte final del comentario. Supuestamente nuevas. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, señor John Bolton, el 17 de abril pasado en Miami, dijo: juntos podemos terminar lo que comenzó en esas playas, refiriéndose a las de Girón, a las de Bahía de Cochinos. Juntos podemos terminar lo que comenzó en esas playas en esos días famosos en abril, hace 58 años, hoy, dijo él. Añadió que hoy día orgullosamente proclamamos, para que todos oigan, que la doctrina Monroe está viva y muy bien. Nadie debiera olvidar que la doctrina Monroe ha estado históricamente asociada al uso de la fuerza por parte del imperialismo norteamericano en la América Latina y el Caribe. Como se sabe, el señor Bolton escogió como locación para esos anuncios a Miami y como público a un auditorio selecto de los remanentes de la brigada vieja, dispersa y derrotada hace 58 años en Girón, llamada 2506. Solo ese público, anquilosado y derrotado históricamente, podía aplaudir sus palabras. Todo el que escuchó o vio ese ridículo y macabro espectáculo seguramente recordó el memorándum infame del subsecretario Lester Mallory de 6 de abril de 1960, en que esencialmente anunció la política que ahora continúa. Dijo: el único medio posible, en su memorándum, para hacer perder apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Parecen competir el asesor Bolton y el secretario Pompeo. Uno hace y el otro deshace. Uno se apura y el otro se demora. No siempre coinciden, curiosamente. Más
más que un juego de roles bien ensayado, parece haber premura e improvisación. Casi una semana después de los anuncios, nadie sabe de las regulaciones de aquellas criminales medidas. Quiero denunciar que el Departamento de Estado, sin embargo, se afana en decenas de capitales en todas las latitudes del planeta en movilizar esfuerzos para agredir económicamente a Cuba. Es cierto que la naturaleza de los anuncios del señor Bolton hacen al Departamento de Estado la tarea más difícil. Según un documento clasificado del gobierno de los Estados Unidos, instruido a sus embajadas en semanas recientes, expresan como argumento de las medidas adicionales de bloqueo económico, político y comunicacional contra Cuba, la presencia de militares y servicios de inteligencia, de oficiales del ejército, de la inteligencia cubanos, que según el documento que atribuye a informes fidedignos esta patraña, poseen un profundo arraigo en el Estado venezolano. Es una vulgar calumnia que otra vez desmiento. Cuba no posee tropas ni fuerzas militares, ni participa en operaciones militares ni de seguridad en la hermana República Bolivariana de Venezuela. El asesor Bolton, que es un mentiroso patológico, desvergonzadamente afirmó el 17 de abril que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba había reconocido recientemente la presencia de 20.000 matones cubanos en Venezuela. Fox le llamó a nuestro personal, principalmente de cooperación de salud, compuesto en más de un 60% por mujeres. Ese propio memorándum del Departamento de Estado dice que se celebró el despliegue de unidades de fuerzas especiales cubanas hacia la frontera entre Colombia y Venezuela para la realización de ejercicios militares provocadores. Miente. Lo invito a que presente evidencia. El infame documento dice que decenas de miles de cubanos residentes en Venezuela han penetrado las instituciones y los servicios de ese país. Lo invito a que presente pruebas. Y la calumnia que más me indigna es la que atribuye haber dicho a los médicos cubanos, al personal de la salud cubano, que son aproximadamente 20.000, que vayan de puerta en puerta por los barrios pobres de Venezuela, repartiendo medicinas y advirtiendo a los residentes que si no votan por el gobierno, les serán negados los servicios médicos. El propio documento dice que los cubanos se han insertado fuertemente en PDVSA, de donde desvían recursos petroleros hacia Cuba. Disimula el señor Bolton el robo desvergonzado de la filial Citgo de los dividendos de las exportaciones petroleras venezolanas y de sus activos en terceros países. Solicita ese documento a los gobiernos anfitriones, es decir, instruye a sus embajadores a que insten a los gobiernos frente a los que están acreditados a condenar
públicamente la conducta de Cuba y los llama a utilizar todos los instrumentos diplomáticos y económicos a su alcance contra nuestro país. Reclama que se hagan declaraciones públicas en foros multilaterales, que se apele directamente al gobierno cubano en reuniones bilaterales, que se trabaje estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos para propiciar declaraciones e iniciativas conjuntas en el ámbito multilateral, en la OEA y en las Naciones Unidas. Y recaba a los gobiernos que ofende con vulgar intervención en sus decisiones internas, invitándolos a dar a conocer al Departamento de Estado sus ideas sobre cómo pudieran trabajar unidos para debilitar al régimen cubano. Curiosamente, en la prensa de la República Federativa de Brasil se publicó el día antes de la intervención del señor Bolton información que presenta, que da a conocer un documento clasificado de la Cancillería de Brasil dirigido a los embajadores brasileros en diversas ciudades, que según la prensa brasilera expresa que ambos gobiernos decidieron unirse para de forma coordinada condenar el apoyo ofrecido por La Habana a Nicolás Maduro. Supuestamente, según fuentes de prensa, el canciller cree que una campaña internacional de presión diplomática sobre Cuba podrá cumplir ese objetivo. Es significativo que haya instruido también con las mismas palabras instar a las autoridades extranjeras a condenar con vehemencia el protagonismo de Cuba en la prolongación de la situación venezolana. Por medio de declaraciones en foros regionales y multilaterales o incluso en conversaciones directas con el gobierno cubano. Esa instrucción indica que deberá ser cumplida en coordinación con las embajadas de los Estados Unidos, aunque aclara de una manera sorprendente, y cito el documento, que las gestiones no deben ser necesariamente conjuntas. Habría que recordar que un enfoque calumnioso y ofensivo para el personal de la salud de Cuba, que trabajaba en las zonas más remotas y pobres de Brasil y que prestaba servicios a la familia de menos ingresos, fue gravemente ofendido y fueron impedidas las condiciones para mantener la cooperación médica en ese país. Párrafo parecido al de la instrucción ahora reciente del Departamento de Estado. Como expresó en reciente declaración, el gobierno de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos las medidas anunciadas el 17 de abril. Reitera que el gobierno de los Estados Unidos, a falta de argumento o razón alguna, tiene que acudir nuevamente a las mentiras más descarnadas para intentar justificar sus acciones. Siempre lo ha hecho, pero ahora lo hace de una manera más desvergonzada que nunca. Ha acusado a Cuba de atacar a sus diplomáticos, de violar los derechos humanos,
de ser responsables por la situación que experimenta Venezuela, de constituir una amenaza para los Estados Unidos y de representar los intereses de potencias extrarregionales en nuestro hemisferio. Quiero agradecer las expresiones de gobiernos de distintas partes del mundo y las voces que desde Estados Unidos se han pronunciado claramente en rechazo a estas medidas. Celebro que entre ellas están muchos cubanos que allí residen. Al igual que en el pasado, la política que ahora se endurece está condenada al fracaso y a acrecentar el aislamiento del gobierno de los Estados Unidos. Cuando el señor Bolton anunció restricciones de viajes que conculcan la ya muy limitada libertad de viajar de los ciudadanos norteamericanos para el destino prohibido de Cuba, no lo hizo teniendo en cuenta la opinión de los electores estadounidenses, en particular de los 650,000 ciudadanos norteamericanos que visitaron a nuestro país en 2018, ni al 500,000 de cubanos residentes en ese país que también lo hicieron. Bien, señores, ahí lo tenían ustedes. Bruno Rodríguez exige que Estados Unidos demuestre sus acusaciones de que las tropas militares cubanas supuestamente están inmiscuidas en los asuntos de Venezuela. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? ¿Será que esta vez las medidas o sanciones determinadas por Donald Trump acaban finalmente con el régimen cubano? Ya que en años anteriores muchas otras medidas no pudieron con el régimen, pues fracasaron. Sería histórico, si Donald Trump derroca al régimen.